¿Cómo está usted? Hola Patricio Mariano, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, obviamente, las noticias nos dan a conocer que esto no se ha frenado, esto avanza de una manera y ustedes han pedido de una manera que han instado al Congreso a definir si avanzan con el juicio político, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, pese a los bloqueos y a la falta de colaboración que hemos tenido de los otros poderes, pudimos hacer una investigación en el corto tiempo que hemos estado trabajando, que ha tenido resultados muy fructíferos en cuanto a contar con la información que nos permite llegar a conclusiones muy valiosas. Por ejemplo, de que hubo un esquema de fraude planificado compatible con una presunta estafa. Esta presunta estafa fue un rug pull, que es un tipo muy conocido de estafa en el mundo cripto, en el cual ingresa un conjunto de personas a hacer compras muy masivas al inicio, sacan un posteo de una persona reconocida, que es el promotor, después retiran los fondos, y toda la gente que invirtió de buena fe pierde sus ganancias. Esto además vemos que el presidente Javier Milei estuvo involucrado en 3 antecedentes, es decir, 3 casos exactamente iguales, por lo tanto hay un patrón de conducta, y además hemos podido determinar que hubo, por un lado, vínculos económicos directos, es decir, flujos de fondos y vínculos económicos entre el entorno cercano de Javier Milei y Javier Davis y los empresarios norteamericanos y de Singapur que armaron la estructura del sistema o del proyecto Libra, y por último que hubieron pagos para monetizar la imagen presidencial. Todo eso nos lleva a una conclusión, entre otras, de que hay un mal desempeño, y el mal desempeño, si el Congreso que sigue lo tomara así, es la base del juicio político. Por supuesto que no estamos nosotros en capacidad de establecer los mecanismos de juicio político, porque eso es potestad de otro mecanismo y de otras comisiones, pero sí llegamos al punto de decir, estas son las pruebas, se las aportamos a la justicia, pero además le decimos al Congreso que con esto algo hay que hacer, porque hemos salido en las tapas de los principales diarios del mundo con un presidente que es acusado de estafa. Entonces hay que deslindar responsabilidades y exigir aún las explicaciones que no se han dado. Bueno, o sea, el tema de esta situación de criptoactivos, digamos, ¿no? Esta estafa, que no deja, para volver a mencionar, estamos hablando de algo de 500 millones de dólares y algo en potencial de cero o un poco más, ¿no? A la vuelta de alrededor de este mundo, en la atmósfera de las criptomonedas, este dinero virtual. Pero pregunto, más allá de que ustedes han acelerado y han generado esta comisión que afirma que en este diciembre del 2004 se produjo esa operatoria casi calcada, popularmente como conocida como rug pull, ¿no? Tirón de alfombra. ¿Cómo lo puede entender el ciudadano común, el que está de verdad, ¿no? Sobreviviendo a lo que todavía, digo esto como periodista, no se ha podido ver un resultado, y lo único que vemos, por ejemplo, más corrupción, como lo que decía mi compañero recién, que ayer ha renunciado esta joven hija también de un funcionario, como un fondo de comercio de la corrupción, digo, ¿no? En lo que ha pasado. Llave en mano, lo que pasaba en Andes con la negociación de los medicamentos y toda esta cuestión. ¿Cómo lo ve un peatón? ¿Qué va a pasar con Libra, vos? Bueno, es muy importante eso, porque la verdad que cuando uno ve la corrupción del kirchnerismo en causas como Cuadernos, los bolsos de López o la Rosadita, o los audios de Español en discapacidad, o encontrarle $700.000 a una funcionaria del gobierno libertario, son de mucha claridad, cosas que la gente entiende, porque es el patrón de corrupción histórica, y no importa si es el kirchnerismo o es otro gobierno el que la realiza. También se habló de que algunos funcionarios venían del macrismo. A vos le quiero contar, porque ayer un informe de Eduardo Feynman, Pablo Rossi, hablan de que también el gobierno de Macri hubo en este caso este tipo de situaciones que no hace otra cosa que angustiar a la ciudadanía argentina, ¿eh? Sí, no quiero hacer una defensa corporativa del gobierno de Cambiemos. Ahora, en la realidad, nos encontraron $700.000 al padre de esta funcionaria
que renunció, que es en definitiva quien fue, creo que concejal incluso y funcionario del macrismo, pero fuera de eso, si hay corrupción en el macrismo también hay que erradicarla y que la justicia tiene que llegar a fondo. No existieron bolsos de López, ni Rosaditas, ni... No, pero en sí existía, digamos, corrupción. O sea, acá no hay que tener más... sí, exactamente, no hay que ser peyorativo. Hay corrupción y han sido trasladados. Sí. Si vamos a Finlandia vamos a encontrar también corrupción. Correcto. Me parece esto es parte de los gobiernos, pasa en las empresas. Digo, la corrupción es parte de la naturaleza humana y hay que erradicarla, no importa en el gobierno que sea. Por eso le doy la derecha. Y lo que buscaba con este punto es decir que en Córdoba me suele pasar que constantemente yo hablo de la corrupción en Karina Milei y me dicen, bueno, pero los CAE eran peor, y caen en esa polarización. En definitiva, claro. Lo que tenemos que pelear es siempre que la justicia y el Congreso persigan la corrupción de los ejecutivos, no importa quién es el presidente, y en lo posible antes de que pierdan el poder, porque si no, bueno, llegamos tarde y la justicia tardía no es necesariamente justicia. Pero lo que yo creo que va a pasar con Libra es ahora la justicia tiene que continuar con ciertas cuestiones que nosotros no tenemos las herramientas y legalmente no corresponde que sigamos. Por ejemplo, hemos descubierto que había muchas transferencias de los empresarios estadounidenses que hicieron este rug pull a el entorno de Javier Milei, pero en algún punto lo meten en cuevas financieras del mundo cripto y lo transforman en dólares. Y esos dólares no les tenemos trazabilidad posible. Por lo tanto, hay que ver si, por ejemplo, aquellos bolsos que llevó el señor Novelli, que tenía el monopolio del mundo cripto, lo llevó a un banco Galicia y después lo retiró después del desplome de Libra. Bueno, si eso es dinero proveniente de plata que mandaba en concepto de coimas, de monetización de imagen presidencial o por alguna reunión el señor Davis, o tiene que ver con otros ingresos que tienen que estar plenamente justificados. Bueno, ese tipo de cosas son los que hacen que a partir de ahora sea la justicia la que tenga que determinar las responsabilidades penales, que esperemos que lo hagan rápido. Creemos que la presión política que metió esta comisión ayudó a que se mueva la justicia. Además, estamos viendo que en el día de ayer empezaron a hacer movimientos de esos 100 millones de dólares que tenía Javier Davis y que decía que era plata de los argentinos, y empezó a moverse entre sus billeteras escapando o buscando escapar de los bloqueos ahora de la justicia argentina. Vemos que avanza la causa de Estados Unidos. Por lo tanto, a la sociedad lo que le podemos decir es, hoy hicimos una investigación con mucha información que son pruebas contundentes y que nos dan resultados contundentes de algo que Javier Milei y su entorno no debió hacer, y lo hizo, algo que está prohibido por leyes de ética pública, y lo hizo, y posiblemente sean delitos. Bueno, eso le podemos mostrar a la sociedad en un informe complejo, con mucha información, y que ustedes los medios nos ayudan a traducir para la gente común. Y lo que le podemos decir es que acá claramente hubo una estafa a personas donde el posteo presidencial y su figura como presidente y como influencia del mundo económico, que lo es, fue determinante para que exista, y aparte de una sociedad del entorno de Javier Milei, que en 4 ocasiones generó estafas similares como esta, y siempre fue Javier Milei la cara visible de la promoción de eso. Eso no está en duda. Ahora, las discusiones es cómo seguir. Ahora hay que investigar a los que obstruyeron las investigaciones, a los que no permitieron o los que no, digamos, no ayudó, no mostraron, por ejemplo, las investigaciones que se hizo en el Poder Ejecutivo, si estas existieron realmente. Bueno, ese tipo de cuestiones son temas que hay que resolver de acá en adelante, pero a la sociedad le podemos mostrar que esto es lo que sucedió, cuáles son las pruebas que tenemos, se lo aportamos a la justicia y buscamos proponer mecanismos para que esto nunca vuelva a suceder, de que un presidente pueda meterse en un negocio privado que a su vez termina siendo una estafa. Es importante también preguntarle, para cerrar, bueno, en lo que será el final de su mandato, va a volver a la legislatura de Cordobesa, y también preguntarle si observa de cerca lo que también por estos momentos se discute, que no es ni más ni menos nuevos, no ajustes, sino nuevos incrementos de lo que la sociedad cordobesa tiene que tributar en un contexto realmente complicado. ¿Qué merece opinión tiene? ¿Qué le parece esto? Bueno, yo sacaba un tuit la semana pasada donde decía que era una buena oportunidad la discusión del presupuesto, y que el gobierno de Córdoba al fin decidiera empezar a bajar impuestos, al menos de palabra, digamos, después veremos en lo que se termine aprobando, para que repensemos que en Córdoba hace 27 años es la única provincia que se paga doble impuesto por tener un auto o una casa. Incluso antes los que tenían un auto de más de 10 años, no importaba qué auto fuera, no pagaban ningún impuesto. Hoy prácticamente todos los autos, aún más de tener 10 años de antigüedad, pagan impuestos. Por lo tanto, esa carga tributaria
tributaria, que es muy sencilla porque son cedulones que llegan a la casa de la gente Sí. y que todo el mundo tiene bien presente y no se pierde como otros tributos, bueno, hay que reverlo, tiene que cobrar o el municipio o la provincia, y en todo caso, si corresponden repartos internos entre provincia y municipio, lo tiene que resolver a nivel estatal y a la gente bajarle la presión tributaria en cosas tangibles que entienda, porque si no, en la era de la posverdad dicen que bajan los, por ejemplo, impuestos, pero por otro lado te suben los revalúos y esto se acaba. Por lo tanto, creo que la discusión que se da en la legislatura tiene que ser clara y que la sociedad pueda ver realmente y sentir que bajan los impuestos, si no, es algo que... No, si no es presión permanente para la sociedad que está harta, está realmente no fatigada, está harta de que la política no tenga un gesto para con el pueblo, digamos, ¿no? Porque si esto se hubiera traducido en lo que, no puedo decir que no, que hay obras, que hay planificación, pero hay cosas que todavía siguen sin todavía resolverse, digo, desde la política en sí, ¿no? En general. Coincido, y acá tenemos un gobernador que dice que va a bajar los impuestos después de haber subido sistemáticamente los impuestos. Bueno, esperemos ver si están dispuestos a negociar, y me va a tocar a mí, si Dios quiere, entrar en la segunda lectura del presupuesto, si está dispuesto a dar estas discusiones para que la gente vea, sienta y se dé cuenta que realmente le está bajando los impuestos. Creo que es una enorme oportunidad y depende del gobierno aceptar que esto sea así, y si no, seremos nosotros que tendremos que exponer de que fue una mentira que querían bajar los impuestos. Le agradezco, que tenga buen día, seguiremos en contacto con usted, muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Que tenga buen día. El diputado nacional que termina su mandato vuelve a Córdoba, a la legislatura, y la verdad seguimos hablando de lo mismo. ¿Vuelve a la legislatura